El gobierno y la patronal nos dicen que el desempleo se debe básicamente a la rigidez del mercado laboral, ya que este tiene altos costos por despidos y por las indemnizaciones. Y debido justamente a esto no se puede contratar más. ¿Vosotros qué pensáis de esto? Pues que nada más lejos de la realidad, porque en realidad el mercado español, laboral español no es nada rígido, sino como se explica que antes de la crisis en el año 2007 tuviéramos una de las tasas más bajas de la historia del desempleo, que es el 8,3, y solo 2 años después tenemos una de las tasas más altas, que es el 20%. Y todo ello con múltiples formas de contratación. En definitiva, no se puede pedir más flexibilidad a un mercado laboral. Sí, además, la mayor parte de esos despidos fueron despidos express, que son los que mayor indemnización tienen. Según la OCDE, España tiene índices de protección contra el despido inferiores a la media europea. O sea que antes de la reforma laboral ya era muy fácil y muy barato despedir en España. Vale, ¿y qué me decís de la competitividad de nuestras empresas? Ya sabéis, los altos costos laborales hacen que nuestras empresas puedan competir menos con empresas de otros países. En teoría necesitaríamos empresas mucho más competitivas, que trajeran mayores beneficios, y con ello se podría contratar más. No es así. Lo que pasa es que esta falta de competitividad que nos venden no es por los costes laborales. Según los datos oficiales, los costes laborales en España son del 14% del total de los costes de producción, frente a la media europea, que es del 20%. En España la mano de obra es un 39% más barata que en Alemania y un 34% más barata que en Francia. Y por no hablar de los salarios mínimos, en España tenemos unos 640 euros al mes de salario mínimo y en Francia estamos hablando de 1.400 o en Suecia de 2.000. Claro, pero siempre tuvimos salarios bajos, pero lo grave es que es la tendencia y es que están bajando en el último periodo. Es que los salarios reales en España han bajado de 1994 a 2006 un 6%. Y claro, esto sin contar naturalmente con el agravamiento que se está produciendo en estos años con la crisis, ¿no? Y la participación de los salarios en el Producto Interior Bruto ha estado decreciendo mientras se incrementaba la participación de los beneficios. La verdad es que yo creo que habría que pensar incluso si esta reducción de los salarios no es una de las causas también de la crisis que estamos sufriendo. Entonces, explicadme una cosa, ¿para qué se hizo la remarcada reforma laboral? En teoría, tal como se nos dijo y se nos remarcó, era para crear más empleo, ¿no? Sí, eso se dijo, pero es que la verdad es que el empleo no se crea, no se genera eliminando derechos de los trabajadores o sus retribuciones, facilitando los despidos. El empleo se genera si hay actividad en los bienes y servicios, y esa perspectiva de contratación es la que determina que un empresario se plantee invertir y contratar. Por tanto, la reforma laboral está consiguiendo lo contrario, porque con la reducción de salarios se deprime la capacidad de compra y por tanto la capacidad de las ventas, ¿no? El empresario en estas condiciones, y los está viendo, no contrata. Antes, esta contradicción entre querer salarios bajos y querer, sin embargo, que la gente consuma, la solventaban también forzándonos a endeudarnos, ¿no? Pero eso ya hemos visto con qué consecuencias gravísimas en la crisis, y eso ya no vale. Yo creo que además también hay que decir otra cosa, y es que todo este proceso a quien le afecta fundamentalmente es a la pequeña empresa, que es a la que más le afecta la pérdida de capacidad de consumo de las capas medias de los trabajadores, en definitiva, en sus barrios, y no a las grandes empresas. Y las pymes son las que crean la mayoría de los puestos de trabajo en España. El 64% del total es generado por pequeñas y medianas empresas. Sí, en el fondo la reforma laboral no es más que la degradación de las condiciones laborales, que beneficia principalmente a las grandes empresas y a las multinacionales, porque ellas venden fuera, disminuyen sus costes y se cargan a las pequeñas y medianas empresas. Esto no son medidas que nos vayan a sacar de la crisis, ni que vayan a generar empleo, ni nada por el estilo. Son reclamaciones tradicionales de la gran oligarquía empresarial. Esto, además, lo que provoca es que se esté dando una brutal transferencia de rentas desde las clases trabajadoras y las pymes a las grandes empresas y a las grandes multinacionales. Es un paso más en esta estafa capitalista. Entonces, ¿vosotros dónde pondríais las causas del desempleo? Pues mira, en España, durante muchos años y con los diferentes gobiernos de diferentes signos, se ha potenciado mucho la economía especulativa frente a la economía productiva. Durante muchos años ha circulado una gran cantidad de dinero gracias a tipos de interés muy bajos. Y esta gran cantidad de dinero se ha llevado a sectores que daban muchos beneficios a muy corto plazo.
Esto ha provocado que muchos recursos que se podrían haber destinado a sectores más productivos, como puede ser pues, la industria manufacturera o la agricultura, se hayan destinado a sectores que eran muy beneficiosos de manera especulativa. Uno de ellos es el sector inmobiliario. Esto ha marcado muy claramente cuál era la estructura del empleo en España. En el 2007, con el estallido de la burbuja inmobiliaria, se aumentó de manera muy grande el desempleo, y no solo en el sector de la construcción y el sector inmobiliario, sino también en todas aquellas industrias que dependían de este sector. Y, en resumen, han sido los mercados financieros y los grandes empresarios y las grandes fortunas las que han generado un modelo de crecimiento y un modelo de empleo que se ha demostrado completamente ineficaz y inútil, inadecuado, ¿no? Y por otra parte, también hay una cuestión. En España es uno de los países en donde el empleo público es más bajo, contra lo que nos vienen diciendo. El empleo público en España es el 13% de la población activa, y en Francia es el 24%, el 26% en Suecia, o incluso el 31% en Dinamarca, países desarrollados, ¿no? El sector público tiene la capacidad de participar y de poner en funcionamiento sectores básicos que son de mucho empleo y que son realmente los más necesarios para la población. Por eso España ahora va a sufrir todavía más las consecuencias de la crisis, porque esta gente ha decidido lo contrario, que es todavía reducir más el peso del sector público en nuestro país. ¿Vosotros encontráis alguna salida de esta situación? Ya sabéis, el famoso desempleo desangrante. ¿Veis alguna alternativa? Pues sí, claro, tiene que haberlas. Para empezar, es necesario cargarse y anular la reforma laboral y establecer, por el contrario, un nuevo marco laboral que proteja los derechos de la gente, ¿no? Es imprescindible garantizar un salario mínimo acorde en la línea de los países de nuestro entorno. Hay que plantearse con valentía la posibilidad de plantear salarios máximos que igualen un poco las situaciones de rentas, y sobre todo reducir también las rentas del capital respecto a las rentas del trabajo. Porque el incremento de los beneficios para un capitalista, para un empresario, pues se pueden traducir en un incremento de su consumo suntuario de lujo, o lo que es peor todavía, en un incremento de su evasión fiscal en paraísos fiscales. Pero el incremento de la renta de las capas medias de los trabajadores actúa directamente sobre la economía real, ¿no? Y esto es la economía productiva, esto es lo que además genera bienestar social. Por último, hay una medida, claro, y es la medida de la reducción del tiempo de empleo, del empleo salariado, la reducción de la jornada laboral. Es absolutamente inadmisible que la mitad de la población esté sufriendo unas jornadas laborales que le imposibilitan lo que antes hemos dicho de la conciliación de la vida laboral y familiar, y por otro lado la otra mitad de la población esté con las consecuencias de todo tipo gravísimas que tiene la situación de desempleo. Y además habría que cambiar también el modelo de producción, ¿no? Habría que potenciar aquellas actividades que vienen a cubrir un poco las necesidades de la gente. Pues crear empleo en los servicios públicos, en el área de cuidados de personas, en la gestión y la conservación del medio ambiente. Al final hay que incluso también desarrollar la actividad productiva en los sectores prioritarios, como la agricultura, la industria manufacturera. Todo esto para valorizar la producción y hacerla sostenible de manera económica, de manera ecológica y de manera social.